algo en el universo está mal. No hablamos de un detalle menor. Hablamos de algo fundamental. Algo que cuestiona todo lo que creíamos entender sobre la realidad. Los instrumentos más precisos jamás construidos están detectando señales que no deberían existir. Patrones que contradicen las leyes básicas de la física. Y lo más inquietante es esto. No es un solo experimento el que falla. Son decenas, independientes entre sí, apuntando todos a la misma conclusión imposible. Hay algo ahí fuera que no encaja, y nadie sabe qué es. Durante décadas, pensamos que teníamos las respuestas, que el modelo era robusto, que cada nueva observación solo confirmaría lo que ya sabíamos. Pero los datos recientes están haciendo algo que la ciencia teme más que cualquier otra cosa. Están contradiciendo la teoría de forma sistemática. No es que una medición esté equivocada, es que múltiples mediciones, realizadas con métodos completamente diferentes, están llegando a resultados que no pueden ser ciertos al mismo tiempo. Y eso cambia todo, porque si las observaciones son correctas, entonces algo está profundamente equivocado en nuestra comprensión del cosmos. Pero si las observaciones están mal, necesitamos explicar por qué fallan de forma tan consistente y específica. En cualquier caso, estamos frente a un problema que no tiene solución fácil. Un enigma que está obligando a los científicos a reconsiderar verdades que parecían absolutas. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre agujeros negros, galaxias y misterios del tiempo. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar el universo sin límites. Después de esto, continuamos. Capítulo 1. Cuando la certeza se convierte en duda. La ciencia moderna se construyó sobre una promesa simple. Si entiendes las reglas, puedes predecir el resultado. La física no es magia, es lógica aplicada a la realidad. Durante siglos, ese enfoque funcionó de manera espectacular. Cada nueva generación de científicos heredaba un conjunto de leyes más refinado, más preciso, más completo. El universo parecía un rompecabezas gigantesco, pero con suficiente tiempo y esfuerzo, todas las piezas encajarían. Esa confianza alcanzó su punto máximo a finales del siglo XX. La relatividad general de Einstein explicaba la gravedad con una elegancia matemática asombrosa. La mecánica cuántica describía el comportamiento de las partículas con una precisión nunca antes vista. El modelo estándar de la física de partículas catalogaba todas las piezas fundamentales de la materia. Y la cosmología moderna narraba la historia completa del universo, desde sus primeros instantes hasta su futuro lejano. Todo parecía encajar. Pero la ciencia no se detiene cuando las cosas parecen funcionar. Sigue adelante, construye instrumentos más sensibles, realiza mediciones más precisas, observa regiones del cosmos que antes eran inaccesibles. Y precisamente esa búsqueda, incansable de mayor precisión, es la que ha comenzado a revelar las grietas. No son grietas obvias. No son errores groseros que saltan a la vista. Son discrepancias sutiles. Desviaciones pequeñas, pero persistentes. Anomalías que no desaparecen cuando se mejoran los experimentos, sino que se vuelven más claras. Y lo más preocupante es que estas grietas están apareciendo en lugares diferentes, en áreas de la física que supuestamente no deberían estar conectadas. Eso no es normal. Cuando un experimento falla, puedes culpar al aparato. Cuando dos experimentos independientes fallan de la misma manera, empiezas a sospechar. Pero cuando decenas de observaciones distintas, realizadas con tecnologías completamente diferentes, en lugares distintos del planeta y del universo, todas apuntan hacia la misma conclusión imposible. Entonces, tienes que hacer una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no son los experimentos, sino nuestra teoría? La historia de la ciencia está llena de momentos así.
Momentos en los que la confianza se convirtió en duda. Momentos en los que lo que parecía sólido comenzó a tambalearse. Y siempre, sin excepción, esos momentos precedieron a las mayores revoluciones del conocimiento. Antes de Einstein, nadie cuestionaba la naturaleza absoluta del tiempo. La idea de que el tiempo pudiera transcurrir a diferentes velocidades según tu movimiento era absurda. Pero las observaciones no mentían. Los experimentos mostraban algo imposible, y la física tuvo que cambiar. Antes de la mecánica cuántica, la realidad parecía continua y determinista. La idea de que las partículas pudieran estar en múltiples estados a la vez, o que la observación pudiera alterar la realidad, era filosofía, no ciencia. Pero nuevamente, los datos no cooperaron. Y la física tuvo que cambiar. Ahora estamos en otro de esos momentos. Pero esta vez es diferente. Esta vez no es solo una rama de la física la que enfrenta anomalías. Es todo el edificio. La cosmología, la física de partículas, la astrofísica, la física gravitacional. Todas están mostrando signos de tensión. Todas están encontrando datos que no encajan perfectamente con el modelo. Y eso sugiere algo profundo. No estamos ante un error localizado. No es un problema que pueda resolverse ajustando un parámetro o refinando una ecuación. Estamos ante la posibilidad real de que nuestra comprensión fundamental del universo sea incompleta. No necesariamente incorrecta, pero sí incompleta. Como un mapa que describe correctamente las ciudades que conoces, pero que deja enormes regiones en blanco. La pregunta es, ¿qué hay en esas regiones en blanco? Capítulo 2. La expansión que no se decide. El universo se expande. Eso no está en duda. Es uno de los descubrimientos más sólidos de la cosmología moderna. Cuando observamos galaxias distantes, vemos que su luz se desplaza hacia el rojo. Eso significa que se alejan de nosotros. Y no solo algunas galaxias, todas. Todas las direcciones. El espacio mismo está creciendo, llevando consigo a las galaxias como si fueran manchas en un globo que se infla. Este descubrimiento cambió todo, porque si el universo se expande ahora, entonces en el pasado debió ser más pequeño. Y si retrocedes lo suficiente en el tiempo, llegas a un punto en el que todo el universo observable estaba comprimido en un volumen infinitesimalmente pequeño. Eso es lo que llamamos el origen del universo. No fue una explosión en el espacio, fue una expansión del espacio mismo. Hasta aquí, todo está claro. El problema aparece cuando intentas medir exactamente qué tan rápido se expande el universo. Esta velocidad de expansión se llama constante de Hubble. Y debería ser, como su nombre indica, una constante. Un número fijo que describe el ritmo al que el espacio crece. Deberías poder medirlo desde cualquier lugar del universo, usando cualquier método, y obtener el mismo resultado. Pero no ocurre. Existen dos formas principales de medir la expansión del universo. Una usa el fondo cósmico de microondas, la radiación más antigua que podemos observar, un eco del universo primitivo cuando apenas tenía 380.000 años de edad. Esta radiación contiene patrones sutiles, fluctuaciones de temperatura y densidad que nos dicen cómo era el universo en aquel entonces. Y a partir de esos patrones podemos calcular con gran precisión cómo debería expandirse el universo hoy. El resultado es un valor específico, un número con un margen de error muy pequeño. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, que mapeó el fondo cósmico entre 2009 y 2013, estableció un valor de aproximadamente 67,4 km por segundo por megaparsec. La segunda forma de medir la expansión usa galaxias cercanas y supernovas. Las supernovas de tipo 1 son explosiones estelares que tienen siempre aproximadamente el mismo brillo intrínseco. Eso las convierte
en velas estándar. Si sabes cuán brillante debería ser una supernova realmente, y mides cuán brillante parece desde la Tierra, puedes calcular su distancia. Y si combinas esa distancia con la velocidad a la que se aleja, obtienes la tasa de expansión del universo. Este método, liderado por el equipo SH0, ES con datos del telescopio espacial Hubble y recientemente del telescopio espacial James Webb, arroja un valor de aproximadamente 73,0 km por segundo por megaparsec a finales de 2025. Y aquí está el problema. Los dos números no coinciden. No es que sean ligeramente diferentes, son significativamente diferentes. Demasiado diferentes como para ser explicados por errores experimentales. Los márgenes de error de ambas mediciones son tan pequeños que no se superponen. Eso significa que, estadísticamente hablando, no pueden ser ambos correctos al mismo tiempo. Pero deberían serlo. Están midiendo la misma cosa, la misma propiedad, fundamental del universo. Y sin embargo, obtienen resultados incompatibles. A esto se le llama la tensión de Hubble. Y es una de las crisis más silenciosas, pero más profundas de la cosmología moderna. Al principio, los científicos pensaron que era un error de medición. Quizá los instrumentos no eran lo suficientemente precisos. Quizá había algún sesgo oculto en los datos. Pero con cada nueva generación de telescopios, con cada refinamiento de las técnicas, con cada revisión de los cálculos, la discrepancia no desaparecía. Al contrario, se volvía más clara, más robusta, más difícil de ignorar. En diciembre de 2025, la colaboración internacional TD-COSMO publicó resultados utilizando un tercer método completamente independiente: la cosmografía de retraso temporal. Estudiando cuásares gravitacionalmente lensados, objetos cuya luz es curvada por galaxias masivas en el camino hacia la Tierra, el equipo midió una constante de Hubble consistente con el valor local de 73, no con el valor de Planck de 67. Este resultado es crucial, porque elimina la posibilidad de que la tensión sea simplemente un error en uno de los dos métodos originales. Ahora hay tres formas independientes de medir la expansión del universo, y dos de ellas obtienen un resultado, mientras que una obtiene otro diferente. La colaboración TD-COSMO, que incluye investigadores del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, utilizó datos de 8 sistemas de cuásares lensados recolectados durante 2 décadas. Su análisis confirma lo que algunos físicos ya empezaban a temer. La tensión de Hubble no es un error temporal, es real, y persiste con una significancia estadística de más de 5 sigma, lo que en física significa que la probabilidad de que sea una casualidad es menor a 1 en 1.000.000. Ahora, tras años de investigación, la comunidad científica se enfrenta a una realidad incómoda. O uno de los métodos está sistemáticamente equivocado de una manera que no entendemos, o el universo se comporta de forma diferente a lo que predice nuestro modelo. Y ninguna de las dos opciones es reconfortante. Si uno de los métodos está mal, necesitamos entender por qué. Porque todos se basan en física bien establecida. Todos han sido verificados de múltiples formas. Descubrir un error fundamental en cualquiera de ellos significaría que hemos estado malinterpretando observaciones clave durante décadas. Pero si los métodos son correctos, entonces el universo está haciendo algo que no esperábamos. Algo que no está incluido en el modelo cosmológico estándar lambda-CDM. Quizá la expansión no es constante de la manera que pensábamos. Quizá varía con el tiempo o el espacio de formas que no hemos considerado. Quizá hay física nueva, operando a escalas que apenas comenzamos a explorar. Y eso nos lleva a un territorio desconocido. Porque si el modelo cosmológico estándar, que ha funcionado tan bien durante tanto tiempo, falla en algo tan fundamental como la tasa de expansión del universo,
Entonces, ¿qué más podría estar fallando? ¿Qué otras suposiciones básicas podrían ser incorrectas? ¿Qué otros pilares de nuestro entendimiento podrían estar tambaleándose sin que lo sepamos? El físico Dan Skolnick, de la Universidad Duke, lo expresó claramente en abril de 2025. Hemos estado en este nivel de tensión de Hubble durante mucho tiempo. En algún momento la comunidad necesita decir, esto es más serio. De hecho, algunos científicos ya están proponiendo que dejemos de llamarlo tensión y empecemos a llamarlo crisis. La tensión de Hubble no es solo un número que no cuadra, es una señal de advertencia, una grieta en la estructura, y cuanto más la examinamos, más profunda parece ser. Ahora hablemos de algo aún más extraño, algo que la ciencia ha aceptado durante décadas sin haberlo visto jamás. Algo que, según nuestros cálculos, constituye la mayor parte de la materia del universo, pero que nunca hemos detectado directamente. La materia oscura. El nombre suena misterioso, casi poético, pero en realidad es solo un reconocimiento honesto de ignorancia. No sabemos qué es, no podemos verla, no emite luz, no absorbe luz, no interactúa con la radiación electromagnética de ninguna forma detectable, y sin embargo, debe estar ahí. ¿Cómo lo sabemos? Porque las galaxias no se comportan como deberían. Cuando los astrónomos miden la velocidad a la que giran las estrellas en las galaxias, encuentran algo desconcertante. Las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias se mueven demasiado rápido. Mucho más rápido de lo que deberían según la cantidad de materia visible que hay en la galaxia. Si calculas la velocidad orbital de una estrella, basándote solo en la materia que puedes ver, estrellas, gas, polvo, obtienes un resultado. Pero cuando mides la velocidad real, es mucho mayor. Tanto que las estrellas deberían salir despedidas de la galaxia. No deberían poder mantenerse en órbita, y sin embargo, ahí están, girando tranquilamente como si algo invisible las mantuviera en su lugar. Ese algo invisible es lo que llamamos materia oscura. Pero no es solo en las galaxias. Los cúmulos de galaxias, enormes agrupaciones de cientos o miles de galaxias unidas por la gravedad, también muestran el mismo problema. La masa visible no es suficiente para mantener unido al cúmulo. Debería disgregarse, pero no lo hace. Y luego están las lentes gravitacionales. Cuando la luz de una galaxia distante pasa cerca de un objeto masivo, el espacio se curva y la luz se desvía, creando imágenes distorsionadas o múltiples de la galaxia lejana. Podemos usar este efecto para medir cuánta masa hay en el objeto que está causando la distorsión. Y una vez más, la masa calculada es mucho mayor que la masa visible. Todo apunta a lo mismo. Hay mucha más materia en el universo de la que podemos ver. Durante décadas, la materia oscura fue una solución elegante. Un componente invisible, pero necesario para que las ecuaciones funcionaran. Y la mayoría de los científicos la aceptaron, porque, bueno, tenía sentido. Sabíamos que había partículas que interactuaban muy débilmente con la materia ordinaria. Los neutrinos, por ejemplo. Quizá la materia oscura era simplemente otro tipo de partícula, aún no descubierta, que solo interactuaba a través de la gravedad. Eso llevó a décadas de búsqueda. Se construyeron detectores subterráneos, blindados contra la radiación cósmica, diseñados para captar la señal debilísima de una partícula de materia oscura colisionando con un átomo ordinario. Se construyeron colisionadores de partículas para intentar crear materia oscura en el laboratorio. Se enviaron satélites al espacio para buscar señales indirectas de la aniquilación de partículas de materia oscura. Y, después de décadas de búsqueda intensiva, con los instrumentos más sensibles jamás construidos, el resultado es este: nada.
no se ha detectado ni una sola partícula de materia oscura de forma directa. Los experimentos más avanzados han empujado los límites de sensibilidad hasta niveles extraordinarios. El experimento Lux Zeppelin, ubicado casi 1500 metros bajo tierra en Dakota del Sur, utiliza más de 11 toneladas de xenón líquido ultrapuro y ultrafrío. En abril de 2025, el equipo reportó resultados basados en 417 días de recolección de datos, el conjunto de datos más grande jamás obtenido por un detector de materia oscura. El resultado, ningún signo de WIMPs, las partículas masivas débilmente interactuantes, que durante años fueron las candidatas favoritas. El experimento Xenont en Italia, Pandax 4T en China y otros proyectos similares han llegado a conclusiones igualmente frustrantes. A finales de 2025, el experimento LZ había excluido secciones transversales de interacción doble UIMP por encima de 9 gigaelectronvoltios sobre C al cuadrado. Pero lo más significativo es que estos experimentos han alcanzado lo que se conoce como la niebla de neutrinos, un fondo irreducible de interacciones de neutrinos que imitan las señales de materia oscura y complican las búsquedas futuras. Eso no significa que no exista. Significa que, si existe, es aún más esquiva de lo que pensábamos. O que estamos buscando la cosa equivocada. O que nuestra idea de qué es la materia oscura es incorrecta. Y ahí es donde las cosas se complican. El gran colisionador de hadrones tampoco ha ayudado. Durante años, los físicos esperaban que el LHC pudiera crear partículas de materia oscura o detectar las supercompañeras predichas por la supersimetría, una teoría que durante mucho tiempo fue la favorita para explicar la materia oscura. Pero tras la finalización de la tercera fase de operaciones del LHC entre 2022 y 2025, no se han detectado las supercompañeras predichas. Las colaboraciones Atlas y CMS han empujado los límites de exclusión para gluinos más allá de 2,4 teraelectronvoltios y para charginos y neutralinos más allá de 1 teraelectronvoltio en muchos escenarios. Esta ausencia persistente ha descartado el espacio de parámetros más favorecido para WIMPs, obligando a los teóricos a considerar modelos más complejos y ajustados como la supersimetría dividida, o a abandonar completamente los candidatos de supersimetría. Existen alternativas, teorías que proponen que quizá no hay materia oscura en absoluto, que quizá lo que está mal es nuestra comprensión de la gravedad, que a escalas galácticas la gravedad no se comporta exactamente como predice la relatividad general de Einstein, que hay que modificar las ecuaciones. Estas teorías se llaman teorías de gravedad modificada, como MOND, las dinámica newtoniana modificada. Y aunque suenan radicales, tienen un punto a favor. Algunas de ellas pueden explicar las curvas de rotación de las galaxias sin necesidad de invocar materia invisible. El problema es que no pueden explicar todo. Funcionan bien para galaxias individuales, pero fallan cuando intentas aplicarlas a cúmulos de galaxias o a la estructura del universo a gran escala. Y definitivamente no pueden explicar las lentes gravitacionales sin añadir algo de masa extra. Así que estamos atrapados entre dos opciones igualmente incómodas. O hay una forma de materia que constituye el 85% de toda la materia del universo, pero que nunca hemos detectado directamente, y que se comporta de formas cada vez más extrañas cuanto más la estudiamos. O nuestra comprensión de la gravedad, una de las fuerzas fundamentales del universo, es incorrecta a escalas grandes, y necesitamos reescribir las ecuaciones de Einstein. Y en este momento, con los datos que tenemos, no podemos decidir con certeza cuál de las dos es correcta. En septiembre de 2025, los experimentos Anais 112 y Cosine 100 publicaron un análisis combinado que descartó definitivamente la señal de modulación anual
que el experimento Dama/Libra había reportado durante años como evidencia de materia oscura. El análisis estadístico del conjunto de datos combinado no mostró evidencia significativa de modulación anual en las regiones de energía relevantes. Esto descarta efectivamente un origen de materia oscura para la señal de Dama/Libra, eliminando lo que durante mucho tiempo fue considerada una de las pocas detecciones positivas potenciales. Lo que sí sabemos es esto: algo está profundamente mal en nuestra imagen del universo. Y cada nuevo experimento que no detecta materia oscura, cada nueva observación que no encaja perfectamente con las predicciones, nos acerca un paso más a tener que admitir que no entendemos algo fundamental. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo los secretos del universo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre los mayores misterios del cosmos, desde agujeros negros hasta el origen del tiempo. Aquí aprenderás más sobre nuestro lugar en el universo, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el espacio. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Capítulo 4. La energía que acelera todo. Si pensabas que la materia oscura era extraña, espera a conocer a su compañera aún más enigmática: la energía oscura. Este es, sin exagerar, uno de los conceptos más desconcertantes en toda la historia de la ciencia. No porque sea complejo, sino porque es honestamente un reconocimiento de que no tenemos ni idea de qué está pasando. La historia comienza a finales de los años 90. Dos equipos independientes de astrónomos estaban estudiando supernovas distantes, tratando de medir con precisión la tasa de expansión del universo. Lo que esperaban encontrar era que la expansión se estaba desacelerando. Eso tenía sentido. El universo está lleno de materia, y la materia tiene gravedad, y la gravedad atrae. Entonces, lógicamente, la expansión debería estar frenándose con el tiempo. Pero no era así. Las mediciones mostraban algo completamente inesperado. La expansión del universo se está acelerando. Las galaxias distantes se están alejando cada vez más rápido. El universo no solo se expande de forma acelerada. Eso no tiene sentido. Según todo lo que sabemos sobre gravedad, la materia debería frenar la expansión, no acelerarla. Para que la expansión se acelere, necesitas algo que empuje, algo que contrarreste la gravedad, algo con propiedades repulsivas. Y ese algo es lo que llamamos energía oscura. Pero no sabemos qué es. No es energía en el sentido ordinario. No es radiación, no es calor, no es movimiento. Es algo completamente diferente. Algo que permea todo el espacio y que tiene la propiedad extraordinaria de ejercer una presión negativa. Una especie de antigravedad que empuja el espacio a expandirse más rápido. Y hay mucha. Según nuestras mejores estimaciones, la energía oscura constituye aproximadamente el 68% del contenido total del universo. La materia oscura es alrededor del 27%. Y toda la materia ordinaria, todo lo que podemos ver, tocar y detectar directamente, es apenas el 5%. Eso significa que no entendemos el 95% del universo. Lee esa frase de nuevo. 95%. Ahora podrías pensar, bueno, al menos sabemos que existe, aunque no sepamos qué es. Podemos medirla. Podemos calcular sus efectos. Podemos incluirla en el modelo. Y sí, eso es cierto. Pero hay un problema mucho más profundo. Cuando los físicos teóricos intentan calcular cuánta energía oscura debería haber en el universo basándose en la mecánica cuántica, obtienen un resultado. Pero ese resultado es catastróficamente incorrecto. No es que esté un poco equivocado. Está equivocado por un factor de aproximadamente 10
elevado a la 120. Ese es un 1 seguido de 120 ceros. Es la peor predicción en la historia de la física, de lejos. Si la teoría fuera correcta, el universo debería estar expandiéndose tan violentamente que ninguna estructura podría formarse jamás. No habría galaxias, no habría estrellas, no habría planetas, no habría nada. Pero el universo existe y se expande a un ritmo mucho, mucho más lento del que la teoría predice. Entonces, ¿qué está pasando? Nadie lo sabe. Pero en abril de 2024, algo extraordinario ocurrió. El instrumento espectroscópico de energía oscura, conocido como DESI, publicó resultados basados en el primer año de observaciones que sugerían algo impensable. La energía oscura podría no ser constante. Podría estar cambiando con el tiempo. Durante 20 décadas, los cosmólogos habían asumido que la energía oscura era una constante cosmológica, un valor fijo que no variaba. Pero los datos de DESI mostraron una preferencia leve, pero intrigante, por un modelo en el que la ecuación de estado de la energía oscura, representada por el parámetro W, varía con el tiempo. En el modelo estándar, lambda CDM, W es igual a -1 y permanece constante. Pero los datos de DESI, cuando se combinaron con observaciones del fondo cósmico de microondas y mediciones de supernovas, mostraron una preferencia estadística por un modelo llamado W0W UACDM, donde W0 es el valor actual de la ecuación de estado, y WA describe cómo cambia con el tiempo. La preferencia inicial fue de 2,6 sigma, cuando se combinó DESI con datos del CMB. Cuando se añadieron datos de supernovas, la significancia aumentó a entre 2,5 y 3,9 sigma, dependiendo del conjunto de datos de supernovas utilizado. En diciembre de 2024, el equipo de DESI realizó el desocultamiento de 3 años de datos, el segundo lanzamiento de datos. Los resultados confirmaron y fortalecieron la preferencia por energía oscura dinámica. En marzo de 2025, DESI publicó oficialmente sus resultados del segundo lanzamiento de datos. El análisis de 14 millones de espectros de galaxias y cuásares mostró que la preferencia por una ecuación de estado de energía oscura, que varía con el tiempo, había aumentado a 4,2 sigma. Esto representa una confianza del 99,995%. Esto es potencialmente revolucionario, porque si la energía oscura no es una constante cosmológica, sino algo dinámico que cambia con el tiempo, entonces todo lo que pensábamos saber sobre el futuro del universo podría estar equivocado. La energía oscura dinámica sugiere que su densidad está disminuyendo actualmente, lo que podría tener implicaciones profundas para el destino final del cosmos. Los datos sugieren que en el pasado reciente, la energía oscura se comportaba de manera diferente a como lo hace ahora. En épocas tempranas, parecía comportarse más como una constante cosmológica. Pero en tiempos más recientes, su naturaleza parece haber cambiado. El parámetro W0 es mayor que -1, y WA es negativo, lo que indica una transición. Otros experimentos están encontrando señales similares. El Dark Energy Survey, o DES, que utiliza una combinación de oscilaciones acústicas bariónicas y una muestra de 1625 supernovas, mostró una preferencia de 3,2 sigma por energía oscura evolutiva sobre lambda CDM cuando se combina con datos del CMB de Planck. El Telescopio de Cosmología de Atacama, ACT, también encontró indicios, aunque más ambiguos, de desviaciones del modelo de constante cosmológica. No todos los datos apuntan en la misma dirección con la misma fuerza. Pero el hecho de que múltiples experimentos independientes, utilizando métodos diferentes, estén viendo señales consistentes de energía oscura, dinámica, es significativo. Y preocupante, porque si es real, no tenemos una buena explicación teórica para ello.
Hay propuestas. Muchas propuestas. Algunas sugieren que la energía oscura es un campo escalar dinámico, similar al campo de Higgs, pero operando a escalas cosmológicas. Estas teorías se llaman modelos de quinta esencia. Otras sugieren que es un efecto de dimensiones extra que no podemos percibir. Y otras, las más radicales, sugieren que no hay energía oscura en absoluto, sino que nuestra comprensión de la gravedad a escalas cosmológicas es completamente incorrecta. Pero ninguna de estas ideas ha sido confirmada. Ninguna tiene evidencia sólida e independiente a su favor. Son especulaciones, intentos desesperados de explicar algo que desafía toda lógica. Y mientras tanto, el universo sigue expandiéndose, acelerando, empujado por algo que no podemos ver, que no podemos detectar, que no podemos explicar. Y ahora, potencialmente, cambiando su comportamiento de maneras que apenas comenzamos a comprender. La energía oscura no es solo un misterio, es una humillación cósmica, un recordatorio brutal de lo poco que realmente sabemos. Y los datos recientes sugieren que el misterio podría ser aún más profundo de lo que pensábamos. Capítulo 5. Cuando lo grande y lo pequeño no se hablan. La física moderna se sostiene sobre dos pilares fundamentales, dos teorías extraordinariamente exitosas que describen el universo con una precisión asombrosa. Una es la relatividad general de Einstein. Describe la gravedad, el espacio, el tiempo y cómo la materia y la energía los deforman. Funciona perfectamente a escalas grandes. Galaxias, agujeros negros, el universo en su totalidad. Cada predicción que ha hecho la relatividad general ha sido confirmada. Desde la curvatura de la luz alrededor del Sol hasta las ondas gravitacionales, producidas por la colisión de agujeros negros. La otra es la mecánica cuántica. Describe el comportamiento de las partículas a escalas diminutas. Átomos, electrones, fotones, y también funciona perfectamente. Tan perfectamente que algunas de sus predicciones han sido verificadas con una precisión de una parte en 10.000 millones. Es la teoría más exitosa en la historia de la ciencia. El problema es que estas dos teorías no se llevan bien. Cuando intentas combinarlas, cuando intentas describir la gravedad usando las reglas de la mecánica cuántica, todo se desmorona. Las ecuaciones producen infinitos. Resultados sin sentido. Predicciones que no pueden ser correctas, y eso es un problema enorme. Porque hay situaciones en el universo donde ambas teorías deberían aplicarse al mismo tiempo. El interior de un agujero negro, por ejemplo, o los primeros instantes del universo. En esos lugares, la gravedad es extremadamente intensa y las distancias son extremadamente pequeñas. Necesitas tanto la relatividad general como la mecánica cuántica para describir lo que está pasando. Pero no tenemos una teoría que unifique ambas. Durante décadas, los físicos han intentado construir una teoría de la gravedad cuántica. Una teoría que combine la relatividad y la mecánica cuántica en un solo marco coherente. Han surgido candidatos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, o la gravedad cuántica de bucles. Cada una tiene sus partidarios, sus éxitos parciales, sus promesas. Pero ninguna ha sido confirmada experimentalmente. Y no es solo que no hayamos podido verificarlas, es que no sabemos cómo hacerlo. Las energías necesarias para probar estas teorías están tan lejos de lo que podemos alcanzar con la tecnología actual que no hay esperanza realista de hacerlo en el futuro cercano. Estamos, literalmente, disparando en la oscuridad. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Y que el universo tiene más dimensiones de las que podemos percibir. 10 u 11 dimensiones, enrolladas en escalas tan pequeñas que son inaccesibles. Eso es elegante matemáticamente.
resuelve muchos problemas teóricos, pero requiere energías miles de millones de veces mayores que las que podemos alcanzar con los aceleradores de partículas más potentes para ser probada directamente. La gravedad cuántica de bucles propone que el espacio y el tiempo no son continuos, sino que están hechos de pequeños átomos de espacio-tiempo. Eso resolvería las singularidades matemáticas que aparecen en la relatividad general. Pero nuevamente, las escalas en las que estos efectos serían detectables están completamente fuera de nuestro alcance experimental. Y mientras tanto, el universo funciona. De alguna manera, la gravedad y la mecánica cuántica coexisten. De alguna manera, los agujeros negros no explotan en paradojas. De alguna manera, el universo comenzó desde un estado increíblemente denso y caliente, sin colapsar en un absurdo matemático. Eso nos dice algo importante. Hay una respuesta. Hay una forma en que el universo unifica lo grande y lo pequeño. Simplemente no la conocemos. Y eso es frustrante, porque significa que nuestra descripción más fundamental de la realidad está incompleta. No es que esté mal. Ambas teorías funcionan extraordinariamente bien dentro de sus dominios, pero son incompletas. Les falta algo, algo esencial. Y hasta que no descubramos qué es ese algo, estaremos trabajando con un mapa del universo que tiene un enorme agujero en el centro. Capítulo 6. Las galaxias que no deberían existir. Los telescopios modernos son máquinas del tiempo. Cuando miran al espacio profundo, no ven el universo como es ahora. Ven el universo como era hace miles de millones de años. Porque la luz tarda tiempo en viajar. Y cuanto más lejos miras, más atrás en el tiempo observas. Eso nos permite estudiar la historia del universo. Ver cómo se formaron las primeras galaxias. Cómo evolucionaron las estructuras cósmicas. Cómo el universo pasó de ser un lugar casi uniforme a uno lleno de galaxias, estrellas y planetas. Y según el modelo cosmológico estándar, esa historia debería seguir una secuencia lógica. Después del origen del universo, el espacio estaba lleno de gas casi uniforme. Con el tiempo, pequeñas irregularidades en la densidad del gas crecieron debido a la gravedad. Esas irregularidades eventualmente colapsaron para formar las primeras estrellas. Las primeras estrellas se agruparon en las primeras galaxias. Y esas galaxias crecieron, colisionaron, se fusionaron y eventualmente formaron las grandes estructuras que vemos hoy. Ese proceso toma tiempo. Mucho tiempo. Y debería haber una correlación clara. Cuanto más atrás en el tiempo mires, más pequeñas y menos desarrolladas deberían ser las galaxias. Pero eso no es lo que estamos viendo. Cuando el telescopio espacial James Webb comenzó sus operaciones en 2022, los astrónomos esperaban encontrar galaxias pequeñas y primitivas en el universo muy temprano. Pipsqueaks galácticos, como los llamaron algunos. En cambio, encontraron lo que parecían ser culturistas olímpicos cósmicos. Galaxias que no deberían estar ahí. Galaxias demasiado grandes, demasiado maduras, demasiado estructuradas para su edad. Galaxias que se formaron demasiado rápido. Los primeros reportes fueron alarmantes. Algunas galaxias parecían haber crecido tan masivas, tan rápidamente, que las simulaciones no podían explicarlas. Algunos investigadores sugirieron que algo podría estar fundamentalmente mal con la teoría que explica de qué está hecho el universo y cómo ha evolucionado desde el origen, el modelo estándar de cosmología. La situación era lo suficientemente seria como para que algunos científicos hablaran abiertamente de una posible crisis en la cosmología. Pero entonces comenzó el trabajo detallado de análisis. En noviembre de 2025, un estudio liderado por Catherine Chworopski de la Universidad de Texas en Austin y publicado en el Astronomical Journal
proporciona una explicación crucial. Algunas de esas galaxias tempranas son, de hecho, mucho menos masivas de lo que parecían inicialmente. Los agujeros negros en algunas de estas galaxias las hacen parecer mucho más brillantes y grandes de lo que realmente son. Según este estudio, las galaxias que parecían excesivamente masivas probablemente albergan agujeros negros que consumen gas rápidamente. La fricción en el gas en movimiento rápido emite calor y luz, haciendo que estas galaxias sean mucho más brillantes de lo que serían si esa luz emanara solo de las estrellas. Esta luz extra puede hacer que parezca que las galaxias contienen muchas más estrellas y por lo tanto son más masivas de lo que realmente son. Cuando los científicos eliminan estas galaxias apodadas pequeños puntos rojos, basándose en su color rojo y tamaño pequeño del análisis, las galaxias tempranas restantes no son demasiado masivas para encajar dentro de las predicciones del modelo estándar. Así que, en resumen, no hay crisis en términos del modelo estándar de cosmología, dijo Steven Finkelstein, coautor del estudio y profesor de astronomía en UT Austin. Cada vez que tienes una teoría que ha resistido la prueba del tiempo durante tanto tiempo, tienes que tener evidencia abrumadora para realmente descartarla. Esto es un alivio, pero solo parcial, porque aunque se ha resuelto el dilema principal, un problema menos espinoso permanece. Todavía hay aproximadamente el doble de galaxias masivas en los datos de Webb del universo temprano de lo esperado según el modelo estándar. ¿Por qué? Una posible razón podría ser que las estrellas se formaron más rápidamente en el universo temprano de lo que lo hacen hoy. Quizá en el universo temprano, las galaxias eran mejores convirtiendo gas en estrellas, dijo Chworovsky. La formación estelar ocurre cuando el gas caliente se enfría lo suficiente como para sucumbir a la gravedad y condensarse en una o más estrellas. Pero a medida que el gas se contrae, se calienta, generando presión hacia afuera. En nuestra región del universo, el equilibrio de estas fuerzas opuestas tiende a hacer que el proceso de formación estelar sea muy lento. Pero quizá, según algunas teorías, debido a que el universo temprano era más denso que hoy, era más difícil expulsar gas durante la formación estelar, permitiendo que el proceso fuera más rápido. Otras observaciones añaden complejidad al cuadro. La galaxia I-1, observada cuando el universo tenía solo 600 millones de años, muestra signos de un periodo de formación estelar extremadamente rápida. Su polvo está a unos 90 Kelvin, o menos 180 grados Celsius, mucho más caliente que el polvo en la Vía Láctea, que está entre 20 y 40 Kelvin. Ambas temperaturas reflejan las tasas de formación estelar de sus galaxias. La temperatura más baja de la Vía Láctea refleja su formación estelar relativamente tranquila y estable, mientras que la temperatura de I-1 refleja su tasa mucho más alta. Eso confirma que realmente es una fábrica estelar extrema, dijo el coautor Yoichi Tamura, astrónomo de la Universidad de Nagoya en Japón. Aunque es la primera vez que vemos una galaxia así, creemos que podría haber muchas más ahí fuera. Las fábricas estelares como Y-1 podrían haber sido comunes en el universo temprano. Si estos rápidos estallidos de formación estelar son comunes, podrían explicar por qué el Kumte nos confundió con su descubrimiento de galaxias masivas tan temprano en la historia del universo. Además, en enero de 2025, los investigadores descubrieron una galaxia enorme con estructura espiral, ganándose el nombre de la Gran Rueda, y existía dentro de los primeros 2.000 millones de años del universo. El hecho de que sea grande y tenga esta hermosa estructura espiral la hace interesante. Esperarías que una galaxia tan masiva tan temprano fuera elíptica, con una forma suave y sin características. Pero la Gran Rueda tiene una estructura espiral similar a la observada en galaxias mucho más tardías,
incluida nuestra galaxia, la Vía Láctea. Entonces, ¿el JWST refutó el Big Bang? No, pero ha planteado preguntas intrigantes sobre cómo se formaron las galaxias y las estrellas cuando el universo era joven. Se supone que son una rareza, pero estamos viendo más, dice Chborowski. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El consenso actual es que el modelo cosmológico estándar probablemente sobrevive, pero con asteriscos, con preguntas, con tensiones que aún necesitan ser resueltas. Las galaxias tempranas no rompen la cosmología, pero sí doblan la astrofísica. Nos obligan a reconsiderar cuán eficientemente se formaban las estrellas en el universo temprano. Nos obligan a pensar en cómo los agujeros negros supermasivos podrían haberse formado antes de lo que pensábamos. Y nos recuerdan que cada vez que construimos un instrumento más potente, el universo nos muestra algo inesperado. Capítulo 7. El dilema del ajuste fino. Ahora hablemos de algo que incomoda a muchos físicos, aunque pocos lo admiten abiertamente. El universo parece estar ajustado de forma increíblemente precisa para permitir la existencia de estructuras complejas. Estrellas, planetas, vida. Hay docenas de constantes fundamentales en la física. La fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la masa de las partículas elementales, la tasa de expansión del universo. Y cada una de estas constantes tiene un valor específico. El problema es que si cambias cualquiera de esas constantes, aunque sea un poco, el universo se vuelve completamente diferente. Y en la gran mayoría de los casos, se vuelve inhabitable. Según el modelo estándar de física de partículas y cosmología, hay 31 parámetros fundamentales, 25 de la física de partículas y 6 de la cosmología. Y la mayoría de ellos deben tener valores dentro de rangos extraordinariamente estrechos para que el universo pueda formar estructuras complejas. Si la fuerza de la gravedad fuera un poco más intensa, las estrellas se quemarían demasiado rápido y colapsarían antes de que la vida pudiera evolucionar. Si fuera un poco más débil, las estrellas nunca se encenderían. Si la fuerza electromagnética fuera diferente, los átomos no podrían formar moléculas estables. Sin moléculas no hay química. Sin química no hay vida. Si la masa del electrón fuera ligeramente diferente, las reacciones nucleares en las estrellas no producirían los elementos necesarios para planetas rocosos y seres vivos. Si la fuerza nuclear fuerte fuera solo 2% más débil, no se formarían núcleos con múltiples protones, haciendo imposible la formación de elementos más pesados que el hidrógeno. Si fuera 2% más fuerte, todo el hidrógeno se habría convertido en helio y elementos más pesados desde el principio, dejando al universo sin agua y sin combustible a largo plazo para las estrellas. El proceso triple alfa en las estrellas, crucial para la producción de carbono, está finamente balanceado. Un cambio en el nivel de energía de unos pocos cientos de kiloelectronvoltios en el estado de Hoyle eliminaría el carbono y el oxígeno de la nucleosíntesis. Sin carbono no hay química orgánica. Sin oxígeno no hay agua ni respiración. Y así sucesivamente, una constante tras otra, todas perfectamente balanceadas, todas dentro de márgenes extremadamente estrechos. Pero quizá el ejemplo más dramático de ajuste fino es el de la constante cosmológica, la energía oscura. Como mencionamos antes, cuando los físicos intentan calcular cuánta energía oscura debería existir basándose en la teoría cuántica de campos, obtienen un valor aproximadamente 10, elevado a la 120 veces mayor que el valor observado. Esto no es solo un error pequeño. Es la peor predicción en la historia de la física. Un físico notable describió esta discrepancia como la mayor vergüenza en toda la física. Pero con un poco de reflexión, los físicos se dieron cuenta de que esto era mucho más una bendición que una vergüenza.
Si el universo hubiera nacido con la densidad aparentemente natural de energía oscura, el valor calculado a partir de las teorías cuánticas, su influencia en la expansión habría sido dramática. En un abrir y cerrar de ojos, el universo se habría expandido inmensamente, diluyendo la materia a una densidad extraordinariamente baja. Con tal vez un electrón por universo observable, las posibilidades de formar átomos, moléculas, planetas y personas se desvanecerían. Eso es lo que se llama el problema del ajuste fino. Y hay dos formas de interpretarlo. Una es que simplemente tuvimos suerte, que las constantes son lo que son sin ninguna razón profunda, y casualmente resultaron tener los valores correctos para que existamos. Esa explicación no es muy satisfactoria, pero es posible. La otra es que hay una razón, que el universo no está ajustado al azar, sino que hay algún principio o mecanismo subyacente que determina los valores de las constantes. Pero no sabemos cuál. Algunos han propuesto la idea del multiverso, que nuestro universo es solo uno entre incontables otros, cada uno con diferentes valores de las constantes fundamentales. En la mayoría de esos universos, las condiciones no permiten estructuras complejas. Pero en algunos, como el nuestro, sí. Y obviamente, solo podemos existir en un universo que permita nuestra existencia. Es una especie de selección antrópica. El problema con el multiverso es que no es verificable. No podemos observar otros universos. No podemos probar que existen. Y una teoría que no puede ser probada no es ciencia en el sentido tradicional. Es filosofía disfrazada de física. Otros científicos creen que debe haber una teoría más profunda. Una teoría final que explique por qué las constantes tienen los valores que tienen. Que muestre que no son arbitrarias, sino que están determinadas por principios fundamentales que aún no comprendemos. Pero hasta ahora, nadie ha encontrado esa teoría. Y en 2025, el debate sobre el ajuste fino sigue siendo tan intenso como siempre. Un artículo publicado en Religious Studies por Geraint Lewis, Luke Barnes y Paul Goff, titulado Cosmological Fine-Tuning: The View from 2025, examina el estado actual de la cuestión desde perspectivas científicas y filosóficas. El artículo destaca que las observaciones modernas han fortalecido, no debilitado, la evidencia del ajuste fino. Las mediciones cada vez más precisas del fondo cósmico de microondas por satélites como COBE, WMIP y Planck revelan que las fluctuaciones de temperatura del universo temprano están en el rango preciso que permite la formación de galaxias y estructuras a gran escala. El estado inicial de baja entropía del universo, estimado en una parte en 10 elevado a la 120, fue crucial para la agrupación gravitacional y la formación de estrellas. Esta precisión extrema no es una exageración retórica, es matemática real. Mientras tanto, el hecho permanece. El universo está ajustado de una forma que parece demasiado precisa para ser accidental. Y eso es inquietante, porque sugiere que hay algo que no estamos viendo, algo importante. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todas las personas. Porque creemos que entender el cosmos es también entendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Continuemos ahora. Capítulo 8. La ilusión de la completitud. Cada generación de científicos ha creído estar cerca del final. Cerca de comprender todo. Cerca de tener la teoría completa del universo. A finales del siglo XIX, algunos físicos pensaban que la física estaba casi terminada, que solo quedaban algunos detalles por resolver, pequeñas anomalías sin importancia. Lord Kelvin, uno de los físicos más prominentes de la época, supuestamente dijo que no quedaba nada nuevo por descubrir en física, excepto hacer mediciones
más y más precisas. Y luego llegó la relatividad y la mecánica cuántica, y el universo se volvió mucho más extraño de lo que nadie había imaginado. A finales del siglo XX, algunos físicos pensaban que estábamos cerca de una teoría del todo. Una teoría que unificaría todas las fuerzas fundamentales y explicaría todas las partículas. La teoría de cuerdas parecía prometedora. Algunos teóricos llegaron a hablar del fin de la física, pero no funcionó, o al menos no de la manera esperada. Y ahora, a principios del siglo XXI, nos enfrentamos a una situación similar. Tenemos un modelo cosmológico estándar que funciona sorprendentemente bien en muchos aspectos. Podemos describir la evolución del universo desde fracciones de segundo después de su origen hasta el presente. Podemos predecir la abundancia de elementos químicos. Podemos explicar la radiación cósmica de fondo. Pero también sabemos que el modelo está incompleto. Sabemos que hay tensiones. Sabemos que hay datos que no encajan perfectamente. Sabemos que estamos invocando componentes invisibles, materia oscura y energía oscura que constituyen la mayoría del universo, pero que no entendemos. Y eso debería hacernos humildes, porque la historia de la ciencia nos enseña una lección clara. Cada vez que pensamos que estamos cerca del final, descubrimos que apenas estábamos en el principio. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada solución revela nuevos misterios. El universo es más profundo de lo que parece. Y quizá esa profundidad es infinita. Quizá nunca habrá un momento en el que podamos decir, ya lo entendimos todo. Quizá la naturaleza es fundamentalmente inagotable. Eso no es una derrota. Es una invitación. Una promesa de que siempre habrá algo nuevo que descubrir. Algo nuevo que comprender. Pero también es un recordatorio de que debemos ser cuidadosos con nuestras afirmaciones. Debemos evitar la arrogancia de pensar que nuestro modelo actual es la verdad final. Porque probablemente no lo es. Y los datos recientes están dejando eso cada vez más claro. Capítulo 9. Lo que no se dice públicamente. En los artículos científicos, el lenguaje es cuidadoso, medido. Los científicos no suelen hacer afirmaciones dramáticas, no hablan de crisis o revoluciones. Usan términos como tensión, discrepancia, anomalía. Pero si lees entre líneas, si prestas atención al tono de las conferencias, si escuchas las conversaciones en los pasillos, hay una sensación creciente de inquietud. Porque las tensiones no están desapareciendo, están acumulándose. Cada nuevo telescopio trae datos que plantean más preguntas. Cada experimento de detección de materia oscura que falla hace que la situación sea más incómoda. Cada refinamiento de las mediciones cosmológicas hace que las discrepancias sean más evidentes. Y poco a poco, la comunidad científica está empezando a aceptar una posibilidad que antes parecía remota. Que necesitamos nueva física. No ajustes menores, no pequeños retoques del modelo. Nueva física. Principios que aún no conocemos. Fenómenos que aún no hemos descubierto. Eso es emocionante y aterrador al mismo tiempo. Emocionante porque significa que estamos en el umbral de algo grande. Que quizá esta generación de científicos será testigo de un cambio fundamental en nuestra comprensión del universo. Como lo fueron las generaciones que vivieron la relatividad y la mecánica cuántica. Aterrador porque no sabemos cuánto tiempo tomará, ni cuán profundo será el cambio, ni si nuestras herramientas actuales son suficientes para encontrar las respuestas. Pero una cosa es segura: ya no podemos fingir que todo está bien. Ya no podemos decir que el modelo funciona perfectamente. Funciona, pero con grietas visibles. Y esas grietas están creciendo. En conferencias internacionales, los cosmólogos hablan cada vez más abiertamente
sobre tensiones persistentes e inconsistencias fundamentales. Los artículos técnicos incluyen frases como necesidad de nueva física, con una frecuencia que habría sido impensable hace una década. El proyecto Red H0T, financiado por el Consejo Europeo de Investigación con 12 millones de euros, utiliza un enfoque de equipo rojo, inspirado en la ciberseguridad, para probar agresivamente y desafiar las metodologías utilizadas para medir la constante de Hubble, con el objetivo de encontrar errores ocultos. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2023, está recopilando datos que proporcionarán una tercera perspectiva, independiente sobre la tensión cuando se publiquen sus resultados principales. Capítulo 10. El costo de estar equivocados. Estar equivocado en ciencia no es un fracaso, es parte del proceso. Las teorías se proponen, se prueban, se refinan o se descartan. Así es como avanza el conocimiento. Pero hay un tipo de error que es particularmente costoso: aferrarse a un modelo durante demasiado tiempo. Defender una teoría incluso cuando los datos empiezan a sugerir que algo no está bien. La historia de la ciencia está llena de ejemplos. La teoría geocéntrica del universo sobrevivió durante siglos, incluso cuando los datos astronómicos se volvían cada vez más complicados de explicar. Se añadían más y más círculos dentro de círculos, epiciclos sobre epiciclos, para que las predicciones encajaran con las observaciones. Funcionaba, más o menos, pero era un sistema cada vez más enrevesado. Y eventualmente, alguien propuso una alternativa más simple: que la Tierra giraba alrededor del Sol, no al revés. Y de repente, todo se volvió más claro. El riesgo ahora es similar. Tenemos un modelo cosmológico que funciona razonablemente bien, pero estamos añadiendo componentes invisibles para que las ecuaciones cuadren. Materia oscura. Energía oscura. Y cada vez que una observación no encaja, ajustamos los parámetros. Hasta ahora eso ha funcionado. Pero hay un límite. Hay un punto en el que el modelo se vuelve tan complicado, tan dependiente de suposiciones no verificadas, que deja de ser útil. Y quizá estamos acercándonos a ese punto. La pregunta es: ¿tenemos el coraje de admitirlo? ¿Tenemos la disposición de considerar alternativas radicales, incluso si eso significa abandonar ideas que hemos defendido durante décadas? La ciencia, en su mejor versión, dice que sí, que los datos mandan, que si las observaciones contradicen la teoría, es la teoría la que debe cambiar. Pero los científicos son humanos. Y los humanos tienen egos, carreras, inversiones emocionales. Cambiar de opinión no es fácil, especialmente cuando has dedicado tu vida a defender una idea. Aún así, la historia muestra que eventualmente la evidencia gana. Puede tomar tiempo, puede haber resistencia, pero al final, la realidad no se puede ignorar, y la realidad está hablando. Cada vez más fuerte. Capítulo 11. Las alternativas radicales. Si el modelo actual está fallando, ¿qué viene después? Esa es la pregunta que muchos físicos están empezando a hacerse. Y las respuestas son, en muchos casos, radicales. Una posibilidad es que la gravedad no se comporta como pensamos a escalas muy grandes. Que la relatividad general de Einstein, aunque extraordinariamente precisa en el sistema solar y alrededor de objetos compactos, necesita ser modificada cuando se aplica a galaxias y al universo en su conjunto. Hay propuestas concretas, teorías de gravedad modificada que añaden términos extra a las ecuaciones de Einstein. Algunas de estas teorías pueden explicar las curvas de rotación de las galaxias sin necesidad de materia oscura. Pueden explicar la aceleración del universo sin necesidad de energía oscura. Pero tienen sus propios problemas. Muchas de ellas introducen inestabilidades matemáticas.
Otras hacen predicciones que contradicen observaciones bien establecidas. Y ninguna ha logrado explicar todo el conjunto de datos cosmológicos de forma coherente. Aún así, el hecho de que estas teorías se estén tomando cada vez más en serio es significativo. Hace una década, proponer que Einstein estaba equivocado era casi un suicidio profesional. Ahora es una línea de investigación legítima. Otra posibilidad es que el espacio y el tiempo no son fundamentales, que son emergentes, que surgen de algo más profundo. Algunos teóricos sugieren que la gravedad misma podría ser una propiedad emergente, como la temperatura o la presión, que en realidad no es una fuerza fundamental, sino un efecto colectivo de procesos cuánticos subyacentes. Eso suena extraño, pero hay precedentes. La termodinámica, por ejemplo, describe el comportamiento de los gases sin necesidad de saber sobre átomos y moléculas individuales. La temperatura y la presión son propiedades emergentes que surgen del movimiento colectivo de partículas microscópicas. Quizá el espacio, el tiempo y la gravedad son similares. Quizá emergen de una realidad más fundamental que aún no comprendemos. Estas ideas son altamente especulativas, pero están siendo exploradas seriamente por algunos de los físicos más brillantes del mundo. Capítulo 12. El problema de la verificación. Una de las mayores frustraciones de la física moderna es que muchas de las ideas más profundas no pueden ser probadas con la tecnología actual. La teoría de cuerdas, por ejemplo, predice que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes, y que el universo tiene más dimensiones de las que podemos percibir. 10 o 11 dimensiones, enrolladas en escalas tan pequeñas que son inaccesibles. Eso es elegante matemáticamente. Pero no podemos probarlo. Las energías necesarias para detectar esas dimensiones extra o para observar las cuerdas directamente son miles de millones de veces mayores que las que podemos alcanzar con los aceleradores de partículas más potentes. Y lo mismo ocurre con muchas otras ideas. El multiverso, la gravedad cuántica, los efectos de la energía oscura a nivel microscópico. Estamos en una situación extraña. Tenemos teorías que podrían ser correctas, pero que no podemos verificar. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Sigue siendo ciencia si no puedes probarla? Algunos argumentan que sí, que mientras una teoría sea internamente consistente, haga predicciones precisas aunque no sean verificables ahora, y explique fenómenos que otras teorías no pueden, sigue siendo valiosa. Otros argumentan que no, que sin verificación experimental, una teoría es solo matemática, especulativa, que la ciencia se define por la capacidad de hacer predicciones que puedan ser probadas y potencialmente refutadas. Es un debate filosófico profundo, y no tiene una respuesta fácil. Pero lo que está claro es que estamos en un momento en el que algunas de las preguntas más importantes sobre el universo podrían estar más allá de nuestro alcance experimental, al menos por ahora. Y eso nos obliga a ser creativos, a buscar formas indirectas de probar las teorías, a encontrar efectos sutiles que puedan ser detectados con la tecnología actual. Algunos físicos están haciendo exactamente eso, buscando señales débiles en la radiación cósmica de fondo, estudiando el comportamiento de agujeros negros, analizando patrones en la distribución de galaxias. Son pistas indirectas, pero en ausencia de pruebas directas, son lo mejor que tenemos. Capítulo 13. La psicología del descubrimiento. Descubrir algo nuevo en ciencia no es solo un proceso lógico. También es emocional, psicológico. Porque los científicos, al igual que cualquier persona, tienen sesgos, tienen ideas preconcebidas, tienen teorías favoritas, y eso puede nublar el juicio. Cuando encuentras un dato que contradice tu teoría,
El primer instinto no es abandonar la teoría, es dudar del dato, buscar errores, revisar las mediciones. Y eso está bien. Es parte del proceso. Los datos pueden estar equivocados, los instrumentos pueden fallar. Pero si el dato persiste, si se confirma una y otra vez, si otros grupos independientes encuentran lo mismo, entonces llega un momento en el que tienes que aceptarlo. Y eso es difícil, porque significa que algo en lo que has creído, algo en lo que has trabajado durante años, quizá décadas, podría estar equivocado. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de científicos que se resistieron a aceptar nuevas ideas, no porque fueran estúpidos o dogmáticos, sino porque es psicológicamente difícil cambiar de perspectiva. Einstein, por ejemplo, nunca aceptó completamente la interpretación estándar de la mecánica cuántica. Le incomodaba profundamente la idea de que el azar fuera fundamental en la naturaleza. Pasó décadas buscando una alternativa. Y nunca la encontró. Eso no significa que Einstein estuviera equivocado en todo. Su trabajo revolucionó la física, pero en este caso, su intuición lo llevó por el camino incorrecto. La lección es clara. No importa cuán brillante seas, puedes estar equivocado. Y reconocerlo requiere humildad. Ahora mismo, la comunidad científica está en una encrucijada similar. Hay datos que no encajan. Hay tensiones que no desaparecen. Y hay que decidir, ¿seguimos ajustando el modelo o admitimos que necesitamos uno nuevo? La respuesta probablemente dependerá de cuánto empeore la situación. Si las tensiones siguen creciendo, si más datos confirman las anomalías, si los ajustes se vuelven insostenibles. Eventualmente, la evidencia será tan abrumadora que no quedará otra opción. Pero hasta entonces habrá resistencia, habrá debate, habrá desacuerdo. Y eso también está bien, porque la ciencia no avanza por consenso ciego, avanza por evidencia. Capítulo 14. Los instrumentos del futuro. Quizá la clave para resolver estas tensiones no está en nuevas teorías, sino en nuevos instrumentos. Cada revolución en física ha estado acompañada por una revolución en tecnología de medición. El telescopio de Galileo permitió observar las lunas de Júpiter y cuestionar el geocentrismo. Los detectores de partículas del siglo XX permitieron descubrir la estructura del átomo. Los interferómetros láser permitieron detectar ondas gravitacionales. Y ahora, una nueva generación de instrumentos está llegando. Telescopios espaciales más grandes y sensibles. Detectores de ondas gravitacionales más precisos. Experimentos subterráneos más aislados. Aceleradores de partículas más potentes. Cada uno de estos instrumentos tiene el potencial de revelar algo nuevo, algo inesperado. El telescopio espacial. James Webb está encontrando galaxias en el universo temprano que desafían nuestras expectativas. El experimento DESI está midiendo la expansión del universo con una precisión sin precedentes y encontrando señales de energía oscura, dinámica. La misión Euclid está mapeando la estructura del universo a gran escala con un detalle extraordinario. Quizá finalmente detectaremos materia oscura directamente. Quizá mediremos la expansión del universo con tanta precisión que la tensión de Hubble se resolverá de una forma u otra. Quizá observaremos eventos astrofísicos extremos que pongan a prueba la relatividad general en condiciones nunca antes exploradas. O quizá encontraremos algo completamente diferente. Algo que no estábamos buscando. Eso ha pasado antes. Muchos de los mayores descubrimientos de la ciencia fueron accidentales. La radiación cósmica de fondo. Los púlsares, la expansión acelerada del universo. Nadie los estaba buscando. Y aún así, los encontraron. El futuro de la física podría depender de esos momentos de serendipia. De tener los instrumentos correctos apuntando al lugar correcto en el momento correcto. Y por eso,
la inversión en ciencia es tan importante, no solo para responder preguntas específicas, sino para estar preparados para lo inesperado. Capítulo 15. La responsabilidad de comunicar. Hay un desafío adicional en todo esto: cómo comunicar la incertidumbre al público. Porque el público, en general, quiere respuestas definitivas. Quiere saber qué es cierto y qué no. Quiere certeza. Pero la ciencia, especialmente en las fronteras del conocimiento, no funciona así. La ciencia vive en la incertidumbre, en el probablemente, en el según los datos actuales, en el aún no lo sabemos. Y eso es difícil de comunicar. Si dices no sabemos qué es la energía oscura, la gente puede pensar que la ciencia no funciona, que los científicos están perdidos. Pero la verdad es más matizada. Sabemos que la energía oscura existe, en el sentido de que tiene efectos observables. Sabemos cómo se comporta, al menos a nivel fenomenológico. Lo que no sabemos es su naturaleza fundamental. Esa distinción es importante, pero se pierde fácilmente en la comunicación pública. Y eso crea un problema. Porque cuando la ciencia reconoce abiertamente sus límites, puede ser malinterpretada como debilidad, cuando en realidad es fortaleza. La ciencia es la única disciplina humana que acepta que puede estar equivocada, que cambia sus ideas cuando los datos lo demandan, que cuestiona sus propias suposiciones. Esa humildad es su mayor virtud, pero también la hace vulnerable a críticas injustas, a interpretaciones erróneas, a la sensación de que si los científicos no están seguros, entonces nadie debería confiar en ellos. Y eso no es justo, porque la incertidumbre científica no es ignorancia, es honestidad. Es reconocer los límites del conocimiento actual mientras se trabaja para expandirlos. El desafío es comunicar eso de forma que el público entienda que la ciencia está funcionando exactamente como debería, cuestionando, probando, refinando. Capítulo 16. El papel de la filosofía. Curiosamente, algunos de estos problemas están llevando a los físicos de vuelta a la filosofía. Porque cuando las preguntas se vuelven tan fundamentales, cuando tocan la naturaleza misma de la realidad, del espacio, del tiempo, de la existencia, la línea entre física y filosofía se vuelve difusa. Preguntas como ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué las leyes de la física son como son? ¿Es el universo único o hay un multiverso? Estas son preguntas que la física puede abordar, pero que también tienen componentes filosóficos profundos. Y algunos físicos están empezando a reconocer que ignorar la filosofía fue un error. Que las preguntas conceptuales, las preguntas sobre el significado y la interpretación, son tan importantes como las matemáticas. Esto no significa abandonar el rigor científico, significa complementarlo con reflexión filosófica. Significa preguntarse no solo qué dicen las ecuaciones, sino qué significan realmente. Y en algunos casos, esas preguntas filosóficas pueden guiar la investigación científica. Pueden sugerir nuevas formas de pensar sobre problemas viejos. Pueden abrir caminos que de otra manera permanecerían ocultos. Conclusión. El universo. Como pregunta abierta. Así que aquí estamos, con un modelo del universo que funciona, pero que claramente está incompleto, con datos que no encajan perfectamente, con preguntas que no tienen respuestas definitivas. Algunos podrían ver esto como una crisis, como un signo de que la ciencia ha fallado. Pero no lo es. Es un signo de que la ciencia está viva, de que está avanzando, de que está encontrando los límites del conocimiento actual y empujándolos. El universo no se ha vuelto más extraño de repente. Siempre fue extraño. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad para medirlo con precisión. Y esa precisión está revelando que nuestras teorías
por exitosas que sean, no son la historia completa. Hay algo más ahí fuera, algo que aún no entendemos. Quizá es nueva física. Quizá es una modificación de principios que creíamos fundamentales. Quizá es una comprensión completamente diferente de la realidad. No lo sabemos. Y eso, lejos de ser aterrador, es emocionante. Porque significa que el viaje continúa, que hay fronteras por explorar, que hay descubrimientos esperando ser hechos. La ciencia se enfrenta a algo que no encaja con el universo. No porque la ciencia esté fallando, sino porque está haciendo exactamente lo que debe hacer: cuestionar, explorar y reconocer cuando algo no está del todo bien. Y quizá, justo ahora, estamos al borde de uno de esos momentos raros en la historia. Uno de esos momentos en los que el mapa deja de coincidir con el territorio. Cuando las certezas se convierten en preguntas. Cuando lo que creíamos sólido comienza a temblar. No porque el universo esté roto, sino porque finalmente estamos empezando a ver lo que realmente es. Y lo que es resulta ser mucho más profundo, mucho más misterioso, mucho más fascinante de lo que jamás imaginamos. El universo no nos debe respuestas fáciles, pero nos ofrece algo mejor: la posibilidad de seguir buscando. Y mientras haya preguntas sin respuesta, mientras haya datos que no encajen, mientras haya misterios por resolver, la exploración del cosmos continuará. Porque al final, eso es lo que somos: exploradores, buscadores de patrones en el caos, constructores de mapas en la oscuridad. Y el universo, vasto e indiferente, sigue ahí, esperando, desafiando, invitando. No nos dice sus secretos fácilmente, pero tampoco nos los niega por completo. Solo exige que seamos lo suficientemente humildes para admitir que no lo sabemos todo, lo suficientemente valientes para cuestionar lo que creemos saber, y lo suficientemente persistentes para seguir buscando, incluso cuando las respuestas parecen estar siempre un paso más allá. Ese es el verdadero espíritu de la ciencia, no la certeza arrogante, sino la curiosidad incansable. Y en este momento, en este preciso instante de la historia humana, estamos viviendo uno de esos periodos extraordinarios en los que la curiosidad nos está llevando hacia algo grande. Algo que cambiará nuestra comprensión del cosmos. Algo que quizá ni siquiera podemos imaginar todavía. El universo nos está mostrando sus grietas, sus inconsistencias, sus misterios. Y nosotros, como especie, estamos escuchando, observando, cuestionando. Y eso, en sí mismo, es razón suficiente para sentir asombro. Porque el universo podría haber sido simple, podría haber sido aburrido, podría haber sido completamente comprensible. Pero no lo es. Es vasto, complejo, desconcertante. Y todavía tiene secretos que contarnos. Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar,